preguntas y respuestas. Ok, bueno, siendo ya las 7 con 2 o 3 minutos, teniendo 29 personas conectadas, vamos a dar inicio a esta presentación. En primer lugar, nuevamente quiero agradecerles a todos por su interés, por participar en este webinar del día de hoy. Para algunos de ustedes es un poco tarde, tengo gente que está en Argentina, en Venezuela, donde me parece que son 2 horas más, así que es tarde de noche. Tengo entendido que en Buenos Aires hay un temporal fuertísimo, espero que tengan buena conexión y que puedan ver esto. Quiero agradecer también a Nicolás, quien va a darnos esta charla y quien va a hablarnos sobre las notas estructuradas. Les cuento un poco de Nicolás. Él es economista, graduado summa cum laude en la Universidad de Boulder, en Colorado. Se desempeña en el ámbito de derivados financieros desde hace 5 años. Tiene experiencia laboral en fondos de inversión y en calificadoras de riesgo como Moody's. Nicolás forma parte del equipo de estructuración de derivados de Sun Capital Valores desde hace 2 años y se dedica principalmente a la ingeniería de derivados para clientes institucionales. Además, Nicolás tiene como plaza ciertos países en América Latina. Es una de las personas que más conoce del tema de notas estructuradas. Estoy seguro que nos va a desasnar a muchos de los que estamos con muchas ganas de conocer a mucho mayor profundidad qué son las notas estructuradas y para qué sirven. La presentación está hecha de una manera didáctica, no vamos a entrar a temas demasiado técnicos, porque lo que queremos es, para aquellas personas que están pensando en considerar las notas estructuradas como una opción de inversión, que realmente lo entiendan, y para aquellas personas que trabajan con nosotros y quieren empezar a distribuirlas, pues también. ¿Ok? Esta es una presentación básica, inicial. Vamos a tener más talleres más adelante. Vamos a tener también, en caso que haya interés, presentaciones individuales a potenciales clientes e inversionistas. Ok, sin más preámbulo, Nicolás, bienvenido. Te paso la posta. Gracias por estar acá con nosotros. Hola Fernando, muchísimas gracias. Mucho gusto saludarlos a todos. Muchísimas gracias por conectarse. Estoy seguro que muchos vienen cansados del trabajo, así que les agradezco mucho su tiempo y la atención. Como mencionaba Fernando, vamos a manejar esto de la siguiente forma. Primero les voy a contar un poco de nosotros en Sun Capital, de dónde venimos, qué áreas manejamos, cómo trabajamos, etcétera. Después vamos a entrar un poco a la parte carnosa de las notas estructuradas, por decirlo así, donde vamos a conversar con la profundidad necesaria sobre los productos. La idea es que ustedes se vayan de aquí el día de hoy entendiendo absolutamente todo, que no queden dudas y que podamos responder absolutamente todas las dudas que queden al final. No vamos a entrar, por si acaso, pequeño disclaimer, no vamos a entrar en temas de ingeniería de las notas porque primero que nada, eso es un tema que me despierta la pasión bastante fuertemente y podemos estar aquí hasta el 28 de julio. Y segundo, porque puede enredar el resto del entendimiento del producto y lo que queremos es que la cosa sea lo más plain vanilla y más, plain vanilla decimos nosotros, lo más simple posible. Entonces, bueno, comienzo un poco por contarles de nosotros en Sun Capital. Sun Capital es un broker dealer. Somos un broker dealer inscrito en Uruguay bajo la superintendencia en Uruguay bajo el Banco Central, en Panamá bajo la superintendencia de Mercado de Valores. Tenemos aproximadamente de estar registrados 7 años, pero la empresa nace hace muchísimos años. El tema es que nacemos como parte del grupo Sun Partners. Sun Partners es un family office que empezó en el 2004 en Suiza, en Ginebra para ser más específico. Y bueno, eran dos banqueros grandes que se juntaron, hicieron un multifamily office que en esa época no era tan común. Multifamily office fue creciendo periódicamente y llegaron a la coyuntura donde decidieron hacer un broker dealer interno. El broker dealer somos nosotros. Fuimos creciendo, esto fue alrededor del 2010. Fuimos creciendo exponencialmente, diría yo, y al fin y al cabo, bueno, el día de hoy no nos dedicamos exclusivamente a nuestro family office, sino que el family office es un cliente más y nosotros nos dedicamos a atender institucionales en toda la región de Latinoamérica, Cono Sur, región andina, Centro y Norteamérica. Nos dedicamos a 3 áreas específicas, que es renta fija institucional, tenemos un departamento de derivados y tenemos el área de research, que es la que se encarga de darnos información a los otros 2 departamentos para la estructuración y el trading de los diferentes productos que manejamos. Yo estoy en el departamento de derivados
Y uno de los productos que manejamos con mayor fluidez son las notas estructuradas, que por lo general son productos que solo se manejan en clientes institucionales. Por obra de Fernando y de Prime Financial, ustedes van a poder acceder a estos productos. Así que muchas gracias a Fernando por eso y por la iniciativa, como siempre. En el área de derivados, a ver, tenemos una serie de productos donde nos vamos a enfocar en las notas. ¿Cómo trabajamos las notas? Vamos a repasar esto muy brevemente porque no es un tema en el que queramos entrar hoy con mucho detalle, pero básicamente nosotros en el departamento de ingeniería lo que hacemos es ver un poco el ambiente macro, nutrirnos con el research que nos pasa el departamento y hacer ciertas estructuras y las subastamos con los varios emisores del mercado. Estos emisores serán nombres que probablemente ya han escuchado, como JP Morgan, UBS, Credit Suisse, Citi, BBVA, BNP, Morgan Stanley, Goldman Sachs, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos ahorita al día de hoy 22 emisores, de los cuales 15 son riesgo crediticio AAA. El riesgo crediticio es lo que determina en una institución emisora básicamente la calidad del crédito y es como decir, es muy parecido al riesgo crediticio en los bonos. Pero bueno, no vamos a entrar mucho Nicolás, en si me permites una brevísima interrupción ahí. Claro que sí. Cuando tú mencionas la palabra subastamos, lo que estás diciendo es, tienes una idea, quiero armar una nota estructurada con estos criterios y estos conceptos. La lanzas a esta lista de bancos, emisores, proveedores y buscas el mejor precio para tus clientes, ¿correcto? Los pones a competir para que ellos te digan, bueno, mira, yo te ofrezco esto con este cupón, con este rendimiento, con estas características, y eso le da al inversionista final el acceso al mejor producto en el mercado que te puedan ofrecer esos proveedores, al cual tú tienes acceso por el volumen de negocios que manejas, lo cual sería muy difícil que un inversionista individual pudiera acceder a este tipo que tuviera acceso a todo este pool de cotizantes, digamos, ¿correcto? Correcto, Fernando, correcto, exactamente, y muy buen punto que tocas. La forma de subastar es exactamente eso. Lo que hacemos es pasar las estructuras a todos los emisores y es ahí donde damos el mayor valor agregado. Le pasamos la estructura a todos los emisores y bueno, es un trabajo un poco medio tipo Wall Street en los 80, donde tengo que estar al teléfono con todos los emisores negociando las condiciones. El que me dé las mejores condiciones se lleva el producto. Los fees de nosotros son muy, muy pequeños porque evidentemente al trabajar con clientes institucionales trabajamos 100% por volumen. Y evidentemente, como lo dices, la razón por la que podemos mantener este volumen es teniendo una cantidad de clientes muy amplia alrededor de toda la región y pudiendo llevar ese negocio a los bancos, que al fin y al cabo se utiliza como fondeo para los bancos. Eso es lo que los incentiva a darnos las condiciones más agresivas del mercado. Entonces, es bastante dinámico en esa parte y así es precisamente como nos aseguramos de que nuestros clientes tengan las mejores condiciones posibles. Y bueno, ahora cuando repasemos las notas uno a uno, les voy a enseñar qué condiciones se subastan, porque siempre por lo general se hace de la siguiente forma. La nota tiene una serie de características que vamos a repasar en detalle hoy. Una de esas la dejamos en blanco y esa es la que le pedimos al emisor que resuelva. Es una ecuación. ¿Me explico? Que ahí estamos ya rayando el tema de la ingeniería, pero básicamente es una ecuación que resuelve el emisor. Voy a hacer una advertencia acá, que creo que ya se están dando cuenta. Nicolás no es el típico capacitador, marquetero comercial que estamos acostumbrados. Él tiene obviamente toda esa vena, porque sabe explicar muy bien el tema, pero él tiene algo adicional. Él realmente conoce el producto de adentro. O sea, él hace la ingeniería del producto y cuando ve una nota u otra nota es capaz de decir, esta nota me gusta, esta no, por tal o cual característica. Lo cual me parece que es muy valioso, porque una cosa es que venga algún promotor, algún asesor, algún vendedor a tratar de ofrecernos un producto porque le interesa vender, obviamente. Y otra cosa es trabajar con una persona que conoce realmente de fondo cómo están hechas las notas, cuáles son los pros, cuáles son los contras, cuáles son los riesgos, cuáles son los beneficios, etc. Eso es algo muy valioso que me ha animado a mí a trabajar con ellos, con Sun Capital y con Nicolás. Tenemos muchos proveedores, pero anteriormente la impresión que yo tenía era que nos despachaban productos, ¿no? Ya estos productos salen a venderlos sin mucho sustento realmente detrás, ¿no?
y nos daban el producto ya final y era, bueno, pues esto es lo que hay, salgamos a ofrecerlo. Hoy ya tenemos la posibilidad de crear productos, de estar desde la mesa de diseño con el equipo de Nicolás. Muchas gracias, Fernando, te lo agradezco montones y efectivamente me van a tener que tener un poco de paciencia porque a veces puedo usar lenguaje un poco técnico sin darme cuenta. Cuando haya algo que no entiendan, por favor, pregúntenlo por el chat para poder aclararlo. Y efectivamente, la idea es que podamos proveer a Prime con productos hechos a medida para cada cliente diferente o cada grupo de clientes que busque intereses similares en los productos. Bueno, seguimos. Notas estructuradas. Entremos un poco ya en detalle de las notas estructuradas. Las notas estructuradas son un instrumento derivado. Vamos a hacer un hincapié en esa palabra, derivado. ¿Qué significa eso? Significa que las notas toman valor de otro activo o otro producto. Fernando, te puse en mute un segundito por si acaso, pero cualquier cosa, si vas a decir algo, nada más para que entonces, una nota estructurada tiene adentro lo que llamamos un multi-asset strategy. ¿A qué me refiero con eso? Tiene varios activos adentro, varios activos financieros, como puede ser una estrategia de opciones y un bono cero cupón, por ejemplo, o un activo físico, etcétera. Esa es la parte, repito, de la ingeniería. El punto importante es que la nota toma su valor de otro activo. Por ejemplo, podemos tener una nota sobre Apple, podemos tener una nota sobre Amazon, o podemos tener una nota sobre un basket de Apple y Amazon. Entonces, el valor que va a tomar la nota lo va a tomar dependiendo del movimiento de Apple o Amazon, o en el último caso, ambas. Las notas, como les mencioné, son un instrumento sofisticado y suelen ser casi que exclusivamente para inversionistas, pero bueno, en este caso vamos a poder acceder por medio de Prime. Eso también, Nicolás, perdóname, antes que continúes con la presentación. Cuando hablamos de notas estructuradas, hay personas que nunca han escuchado el término, hay personas que lo han escuchado recientemente. Es algo bastante nuevo en el mercado, sobre todo en el mercado retail, como le llamamos, ¿no? No en el institucional, donde se viene manejando hace mucho tiempo, a un nivel muy sofisticado, a nivel bancos, a nivel instituciones financieras, pero a nivel llegar al cliente con notas es relativamente nuevo. ¿Cómo se forman? ¿Por qué existen las notas? ¿Cuál es su historia? Brevemente podrías contarnos un poco de cultura general de por qué existen y por qué hoy ya están disponibles para inversionistas privados, que antes era algo impensable. Claro que sí, por supuesto. Las notas básicamente la necesidad de las notas, y es precisamente el último punto que iba a mencionar, la necesidad que da nacimiento a este tipo de productos, desde notas estructuradas hasta mortgage-backed securities, hasta CDOs, y cada vez se van poniendo más complejos, es la necesidad de tener payoffs modificables o hechos, por decirlo así, a medida, como decir un traje a medida, ¿no? ¿Por qué? Porque yo puedo llegar y comprar una acción en el mercado, ¿no? La acción me va a dar el retorno que la acción me dé, pero yo no puedo protegerme a la baja, no puedo, digamos que yo quisiera recibir un cupón sobre una acción, no puedo diversificar el riesgo de ese activo, yo lo estoy sosteniendo. Entonces, el nacimiento de las notas y de los derivados en general va para hacer lo que le decimos un shift, pero es básicamente para poder pasarle el riesgo de un activo a otra contraparte. Y normalmente las negociaciones de derivados vienen cuando hay dos partes, que una quiere asumir un riesgo y la otra. Y se cruzan y pueden derivar, ahí viene la palabra, el riesgo de un activo a otra contraparte y el riesgo de este activo a la otra contraparte. Entonces, los bancos empiezan a crear estos productos internamente y los empiezan a distribuir masivamente a inversionistas calificados o institucionales, mucho por regulación, pero también porque se transan en montos muy grandes. El mínimo de una nota estructurada al día de hoy, digamos que yo voy camino a Morgan Stanley y digo yo quiero comprar una nota. El mínimo para entrar es alrededor de 3 millones para una nota, no para un portafolio de notas. Entonces, por eso es que hay una barrera muy grande, tanto por eso como por regulación de inversionistas calificados, hay una barrera muy grande entre el institucional y el retail. La razón por la que las notas hoy en día se pueden vender a inversionistas privados es porque hay brokers como nosotros que lo que nos encargamos es de hacer la ingeniería por nuestro lado, regularnos como entes distribuidores de productos derivados
o igualmente entes estructuradoras del mismo producto, y podemos llevarle ese negocio a los bancos a cambio de flujo. ¿Me explico? Con ese flujo yo puedo distribuir la nota como yo quiera. Evidentemente, la razón por la que estamos regulados es para tener, por decirlo así, un sentido de responsabilidad más fuerte. ¿Por qué? Porque crisis como la del 2008 tienen los derivados tienen cierto peso en una crisis como la del 2008. Me explico, porque fue un mal uso de los instrumentos financieros. Hoy en día son instrumentos sumamente regulados y precisamente por eso es que nosotros también tenemos una regulación, para tener un ente supervisor por encima que también esté haciendo auditoría y monitoreo de cómo manejamos nosotros estos productos. Por eso también precisamente es que decidimos tener este webinar, y es porque los productos tienen que ser 100% transparentes para el cliente. ¿Me explico? Entonces, el cliente final tiene que estar muy claro de cómo sirve el producto, o si no, podemos meternos en un problema de compliance. Y eso también es importante, Nicolás, porque las notas estructuradas, digamos, no es la solución bendita y mágica que va a permitir que todos ganen dinero. Las notas, como cualquier instrumento financiero, tiene pros y contras. Pueden ser muy buenas, pueden ser muy malas. Hay que tener un conocimiento sobre el tema. Y esto, lamentablemente, en muchos mercados se ofrecen notas equivocadas a las personas que no deben tomarlas, sin explicar los riesgos o dando demasiado riesgo y escondiéndolo, etc. Entonces es muy importante en instrumentos derivados tan sofisticados como estos, escoger buenos productos, pensar en el inversionista al final del día, y darle lo mejor que el mercado le pueda ofrecer. Tiene que haber un tema de autorregulación, un tema ético muy importante, porque, repito, es un producto que podría permitir un abuso del inversionista final, al cual se le vende algo sin explicarle mayormente cuáles son los riesgos que está asumiendo, ¿no? Entonces, para mí era muy importante trabajar con un socio serio que realmente conozca el tema y que se alineara con este tema ético, que para mí es sumamente importante a lo largo del tiempo, ¿no? Nos gusta tener clientes por mucho tiempo y no con un criterio muchas veces muy miope, de agarrar al cliente, sacarle la mugre, cobrarle muchísimo y luego pues nunca más regresa, ¿no? Esa no es la idea. Exacto, exacto. Y también muchos de los casos es compañías que venden los productos sin hacer los disclaimers de riesgo necesarios. ¿Me explico? Son productos que parecen ser muy conservadores, pero por ahí tienen algo que el cliente final no puede ver a simple vista, que le da una volatilidad tremenda al producto. Y tal vez, y ha pasado, ¿no? Ha pasado que compañías con tal vez menos estándares de diligencia en ese sentido distribuyen productos no apropiados para el inversionista, y un inversionista que tiene unos constraints, o por decirlo así, una necesidad de liquidez tremenda, una necesidad de seguridad de capital tremenda, termina perdiendo el 20, el 30, el 40 o hasta el 80% de su capital por una falta de parte del advisor o de parte del estructurador. Y además sin saber que estaba expuesto a ese riesgo. Porque, Claro, claro, cuando uno sabe lo que está expuesto, uno escoge y dice, ya, ok, ya yo quiero esa rentabilidad, asumo ese riesgo, es un riesgo aceptable para mí. El problema es cuando está escondido, como dices tú, el producto parece que es bueno, pero por ahí hay una letra chiquita, un truquito que no lo ves y que puede el día de mañana desencadenar en una mala experiencia, ¿no? Pero bueno, sigamos, no te quiero distraer mucho del tema. Tenemos algunas preguntas para el final que no tienen que ver exactamente con lo que estás hablando hoy, así que le he pedido a las personas que las vuelvan a reformular al final cuando abramos el evento para preguntas y respuestas, ¿ok? Te dejo. Excelente. Tratemos de power through para poder entrar en la parte interesante. Pero bueno, básicamente, ¿por qué creemos que este es un buen momento para invertir en notas? En palabras muy generales. Como todos se habrán dado cuenta, los mercados han caído muy fuertemente. Esta ha sido una de las caídas más violentas de 1970. La razón, bueno, hay una serie de razones, pero sobre todo el exceso de liquidez que había en la economía, que se ha venido ajustando conforme las tasas de interés han ido subiendo, y además se agrega al escenario macro que crea la pandemia, donde la demanda agregada baja tremendamente y la oferta agregada le cuesta hacer match a la demanda, por decirlo así. Pero bueno,
no entremos mucho en el ambiente macro. ¿Por qué las notas estructuradas en este momento? Ya que los mercados han caído tanto, las notas nos permiten entrar en activos que nos gusten, en acciones que nos gusten, en ETFs que nos gusten, índices que nos gusten y protegernos. Nos podemos proteger desde un 100% hasta un 10, 5%. Ahora, cualquiera preguntaría, ¿por qué no nos protegemos? O sea, pues si hay la opción de protegerse un 100%, ¿por qué no nos protegeríamos un 100% siempre? Por lo mismo que habló Fernando ahora. Las notas estructuradas son una solución muy interesante para un portafolio, pero no son el santo grial y hay que hacer el disclaimer de esto. Una nota que es 100% capital protegido va al tener mucho menos riesgo, va a tener mucho menos retorno. Una nota que es 5% capital protegido va a tener mucho más riesgo, por ende va a tener muchísimo más retorno. Y muchísimo más, estoy hablando de muchísimo más. Perdón, Entonces, Nicolás, cuando dices 5% de riesgo, ¿te refieres a que en el peor de los casos el inversionista podría sacar el 95% de su inversión acabado el plazo contratado, no, correcto? al ¿O revés, no? estoy hablando de lo inverso. Estoy hablando del primer escenario donde tienes el 100% del capital protegido. Después estoy hablando de un escenario donde tienes el 5% del capital protegido, o Ah, sea que el ya. 95% del capital Está en está en riesgo. riesgo. Exacto. Ujú. Entonces, otro de las características principales de las notas estructuradas es que pueden estar por todo el espectro de riesgo-retorno. O sea, la nota que estructuremos puede estar del lado más agresivo posible o del lado más conservador posible o en el centro, y eso nos permite ajustarnos al perfil de riesgo del inversionista de una manera fiduciaria, que eso es precisamente lo que queremos hacer. Entonces, al no tener claridad del futuro cercano, también es otra característica en las notas que es muy importante. La nota se le fija un plazo y el plazo es a medida. A diferencia de los bonos, que los bonos son emitidos, por ejemplo, por una compañía y lo emiten a 20 años o a 10 años o a 3 años, el plazo de la nota lo podemos elegir. Hay notas de muchísimo plazo, de 6, 7, 8, 9, 10 años, y hay notas de muy corto plazo. El plazo más corto que podemos hacer, por ejemplo, es 3 meses. Un plazo sumamente corto para una inversión. Ahora, dependiendo del escenario macro, el plazo tiene que ser fijado acorde, ¿me explico? Ahorita la recomendación de nosotros es entre 18 y 24 meses para las notas. ¿Por qué? Porque el futuro cercano está muy incierto y lo que queremos es tratar de navegar a través de esa incertidumbre en una inversión de calidad. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Entonces, procedemos por este lado. Primero vamos a ver la primera categoría de productos. Son productos de capital protegido. El nombre verdadero de la categoría es productos de capital garantizado, pero por un tema interno preferimos utilizar el término protegido. Pues viene desde hace varios años, pero básicamente porque la idea es que por más de que el capital esté verdaderamente garantizado, no queremos que haya confusión entre este y otros productos, así que, bueno, el término que usamos es protegido. Capitales protegidos son productos sumamente conservadores y nos dan un payoff o un esquema, una ganancia de varios, nos puede dar una ganancia de varios tipos. Normalmente estas notas no son de cupón, porque al tener el 100% del capital protegido o el 95% del capital protegido, es muy difícil poder conseguir un cupón, ¿no? Porque ¿A qué te sería básicamente, refieres? Sería bueno, Nicolás, que expliques a qué te refieres con el cupón. A algunas personas no les queda claro ese término. claro, ok. Le, la mayoría de las notas nos van a pagar un rendimiento predeterminado en forma de un cupón, como si fuera un bono. ¿Me explico? Entonces, dado cierto plazo que fijemos, nos van a pagar un porcentaje del capital invertido de vuelta. Estas notas de capital protegido por lo general no sirven de esa forma, sino que lo que van a hacer es darnos participación en el activo subyacente. Y por activo subyacente entiéndase el activo que le da el valor a la nota. ¿Me explico? Ok. Entonces, características. Tienen una pérdida limitada. Las notas de capital protegido van a tener una pérdida limitada que la vamos a saber antes de ingresar en la nota. El ejemplo que vamos a ver hoy es una nota de 100% capital protegido, por ende el peor escenario posible es que tengamos una pérdida del 0% y una ganancia del 0%, o sea que nos devuelvan el capital intacto. Vamos a ver el ejemplo.
Yo sé que esta diapositiva tiene muchísima información, pero bueno, la idea, aquí voy a tener el puntero láser y les voy a ir explicando cuadrante por cuadrante qué estamos viendo. Ok, esta es una nota de 100% capital garantizado sobre 3 acciones. En el basket de acciones, que son los activos que le dan el valor a la nota, tenemos Nestlé, Roche y Novartis. Son 3 acciones suizas del mercado suizo. Son poco volátiles, lo cual significa que tienen un cambio de precio más moderado en el día a día. Son menos agresivas. Vamos a empezar desde arriba y vamos a ir para abajo. Se va a ir poniendo un poquitito más complicado, entonces voy a ir explicando poco a poco. Fernando, por favor, siéntete libre de interrumpirme cuando sientas que hay algo que se puede confundir. Entonces, lo primero que vamos a tener, primera característica, es el emisor. Como verán, el nombre de la nota es un Issuer Callable 100% capital protegido. Lo que está en amarillo que dice Issuer Callable es una característica, entre comillas, exótica, que la voy a explicar ahora, pero háganse la idea primero que es una nota 100% capital protegido. Entonces, el emisor va a ser un banco de primer nivel, como mencionamos, divisa, dólares. Vencimiento. Vencimiento es la primera característica que vamos a fijar. Esta es una nota a 24 meses, o sea, es una nota a 2 años. Por el día de hoy, la línea que dice strike, que la van a ver en toda la nota, la vamos a obviar. No tiene ningún tipo de implicación que necesitemos saber en este momento. Como les mencioné, el basket está compuesto por Nestlé, Roche y Novartis. Y vamos a tener una participación al alza del 100% del rendimiento, que es un error mío, perdón, del rendimiento de cada una de las acciones. Ahora, voy a explicar algo que es un poco confuso, pero es muy importante que lo tengamos en cuenta. Cuando hay una canasta de este tipo, casi siempre vamos a ver una descripción de la canasta de este lado. Aquí dice WOF Basket. Eso significa Worst of Basket. Entonces, ¿qué significa worst of? Significa que de estas 3 acciones, la que le va a dar el valor a la nota es la que vaya con peor rendimiento. Entonces, vamos a poner un ejemplo bastante sencillo y ya después lo vamos adaptando a todo lo que vayamos explicando. Tenemos 3 acciones. Tenemos Nestlé, Novartis y Roche de la bolsa suiza. Entonces, digamos que hoy compramos la nota. Entonces, la nota está en valor 0. Nestlé de aquí a 2 años subió 20%, Roche subió 10% y Novartis subió 7%. Entonces, la que tuvo el peor rendimiento fue Novartis. Por ende, la nota va a tomar el valor de Novartis. En ese caso, nos devolverían el 100% del capital invertido más un retorno del 7%, que fue el retorno de Novartis. El escenario lo podemos hacer para cualquiera de todos de los lados. Puede ser 100 una de las acciones, 20 otra y la otra 13. Pero siempre va a ser la que vaya más abajo, la que le da el valor a la nota. Muchos preguntarían, ¿por qué la que va más abajo y no la que va más arriba? Porque si se ponen a pensar, hay un dicho que dice, there is no free lunch in the market. Eso significa que no hay almuerzo gratis en el mercado. O sea, no hay dinero que venga sin riesgo, y tomar el mejor de los activos sería básicamente librarnos de riesgo. Se puede estructurar, sí, pero el rendimiento va a ser mucho más bajo. Entonces, seguimos con la nota. CAP, dice sin CAP, eso significa que no vamos a tener un techo de rendimiento. O sea que nos van a dar toda la suba del del peor subyacente sin llegar a ningún techo. O sea, hay notas que Acá, se les pone. Nicolás, déjame irme un poco para Dime. atrás. ¿Ok? Lo que estamos haciendo ahora es dar ejemplos de notas que se pueden armar. Exactamente. Digamos, vas a hacer 5 ejemplos de 5 notas completamente distintas, pero que van a ayudar a entender un poco más el panorama de las notas. Porque las notas es como entrar a una heladería y encontrar un montón de sabores, y donde inclusive le puedes decir al tipo que te sirva un poco de cada una y hacer la mezcla. Entonces, esta es una nota de capital protegido y estás explicando cuáles son las características. No es la única nota que se puede armar de capital No. protegido, es un ejemplo de una nota muy conservadora que como principal beneficio, digamos, es que sabes que en el peor de los casos, si el mundo se va para abajo, si estas compañías le van muy mal, el inversionista no va a perder un centavo porque eso se lo garantiza el banco emisor, ¿correcto? Exactamente, Fernando, y muchísimas gracias por esa aclaración, muy importante. Eh, para hacer un poco, para extender un poco lo que dices,
Este tipo de notas son una de las primeras tipos de notas que salieron. O sea, se pueden hacer una infinidad de iteraciones, o sea, se pueden hacer una infinidad de versiones de este tipo de nota. Este simplemente es una, y de hecho es una que hemos trabajado recientemente y por eso la puse como ejemplo. Es un poquitito complicada, pero bueno, si me tienen un poco de paciencia la vamos a terminar de entender. Pero efectivamente, disclaimer para las otras notas que veamos, las notas que vemos el día de hoy, que vamos a ver, son notas que estructuramos la mayoría específicamente para la presentación, con excepción de esta que es una nota que ya está emitida, está trabajando. Pero no es que sea ni el único tipo de nota, simplemente es una estructura que me pareció podía ser interesante sobre activos subyacentes que consideramos interesantes en este momento y en esta coyuntura económica. Ahora, vamos a ir a la última línea antes de leer la penúltima, dice 100% de protección de capital. Lo que les decía sobre esto es, efectivamente, el peor escenario, que lo vemos de este lado, escenario negativo, si todos los subyacentes están 40% abajo, aún así vamos a recibir el 100% de nuestro capital, lo cual, si se ponen a pensar, está muy, ahora como les expliqué, de este lado del espectro de riesgo-retorno. Estamos en una nota muy conservadora. Ahora, vamos a la parte un poquito más complicada. Issuer callable quarterly. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que en esta misma nota van a haber dos posibles retornos, ¿ok? La nota va avanzando trimestralmente. Casi todas las notas son trimestrales. Se puede modificar igualmente, se puede hacer mensual, se puede hacer bimensual, etcétera, etcétera. Pero los ejemplos que vamos a ver son los más normales y son trimestrales. Entonces, trimestralmente, el emisor va a estar viendo el performance de la nota o el performance de la peor de las acciones. Y el emisor va a tener una opción de llamar la nota. ¿Qué es llamar la nota? Significa que nos van a devolver el capital y nos van a dar un retorno predeterminado. En este caso, el retorno predeterminado va a ser de 10% anualizado multiplicado por los trimestres que estemos. Entonces, vamos a hacer un pequeño ejemplo. Digamos que yo compro la nota el día de hoy por $100. ¿Ok? Entonces, compro $100 de la nota va avanzando. Llegamos al primer trimestre. Nestlé está arriba un 10%, Roche un 8% y Novartis un 7%. El emisor la ve y dice, no, ok, vamos a dejar que siga. Vamos al segundo trimestre y pasa algo parecido, el emisor deja que la nota siga. Si el emisor nunca llama la nota, llegamos a vencimiento, nos dan, como hablamos ahora, el retorno de la peor de las acciones. Pero si en alguno de esos trimestres el emisor dice, queremos llamar la nota, y llamar me refiero a un vencimiento anticipado, nos van a devolver el capital inicial invertido y un cupón, o sea, un bono del 10% multiplicado por cada trimestre. Un 10% anualizado. O sea, en este caso sería un 2.50 por trimestre. Entonces, si nos la llaman en el tercer trimestre, nos van a pagar 2.50 por el primero, 2.50 por el segundo, 2.50 por el tercero. Eso es 7.50. Entonces, en menos de un año, vamos a recibir el 100% del capital invertido y 7.50% de retorno. ¿Me explico? Ahora, vamos a ver diferentes escenarios para el producto para que nos quede lo más claro posible. Perdón, Nicolás. El hecho que sea liquidable o llamable, no sé, no hay una palabra en español, creo, autocancelable, te diría autocancelable, es el emisor tiene el derecho de decir, hasta aquí nomás llegamos, te devuelvo tu plata y te doy los intereses. Eso Exacto. va a depender de que el rendimiento de la peor de las acciones acá esté por encima del 10% o es a criterio del emisor. Eso es 100% a criterio del emisor. Ahora, y esto es off the record, yo he hablado con varios emisores, hemos comentado cómo sirven estas notas. Entre más alto sea el cupón, porque yo he visto notas de estas con un cupón acumulable del 25%, entre más alto sea, más baja la posibilidad de que la llamen. Entonces queremos tener un cupón que esté en el medio, porque sería interesante que nos llamen la nota anticipadamente. ¿Por qué? Acortamos el plazo de la inversión, aseguramos el 100% del capital, recibimos un retorno interesante. ¿Me explico? Pero el call queda 100% a discreción del emisor en esta nota. Después vamos a ver otras notas donde el call está
puesto como una función de la nota. O sea, Pero acá, si hay un call, el inversionista va a tener como rendimiento máximo potencial 10% al año, al año, ¿correcto? correcto, correcto. Si, Y si, eso, las, y eso porque es si, a una las nota acciones conservadora. si a las acciones les va súper bien y todas ellas tienen más de 10% en el primer año, el inversionista dejaría de ganar ese techo, se Exactamente, quedaría con el exactamente. 10%. Exactamente. ¿Y Ese es por el qué? trade-off, ¿no? Ese es el trade-off, exactamente. ¿Por qué? Porque tenemos el 100% del nominal protegido. Entonces, nadie nos va a proteger el 100% del nominal y encima darnos el mejor rendimiento posible. ¿Me explico? Sería básicamente hacer magia y que salgan dólares. Entonces, en este caso, el trade-off es ese. Si el upside, como le decimos a la participación de las acciones, es muy alto, el emisor va a preferir llamarnos la nota y darnos un rendimiento un poco más controlado, que aún así, para tener el capital 100% garantizado, un 10% es bastante alto. Y si no, vamos a recibir el performance del peor subyacente que tengamos. ¿Estamos claros? Ok. Vamos con la siguiente. Vamos a ver ¿O primero estás los acá? Ah, estás ahí. escenarios. Ya, ok. Claro, aquí, espera, que se me quita el laser pointer. Vamos a lo que. Entonces, un escenario positivo de vencimiento. Si la nota no fue llamada, ojo, y la peor de las tres acciones está al 35% de su nivel, vamos a recibir 135%. Ese sería como el mejor escenario posible. Bueno, si 35 digo yo, puede ser 75, puede ser 200, pero la realidad es que eso muy probablemente no va a pasar. Después tenemos un escenario call. Entonces, es lo que hablábamos. Si el emisor decide llamar la nota en cualquier trimestre, el cliente va a recibir 10%, o sea, 2.50 por cada trimestre que haya estado la nota en vigencia, más el 100% del capital. Y un escenario negativo, el peor escenario posible, es que la peor de las tres acciones esté por debajo del nivel de compra, de aquí a 24 meses. Y en ese caso vamos a recibir nuestro nominal de vuelta intacto. ¿Ok? Esto pueden ver aquí un esquema del payoff. Si ven, debajo del 100% no hay nada, lo cual significa que nuestro piso es de 100% del nominal y tenemos un posible techo al 10% anualizado, pero tenemos el potencial de seguir creciendo por ese lado. Por este lado, en todas las notas van a ver un pequeño gráfico con el comportamiento de los subyacentes en los últimos 24 meses. ¿Por qué los últimos 24 meses? Porque es igual al plazo de la nota. No significa que los subyacentes se van a comportar igual los próximos 24 meses, pero nos da un buen indicio de por qué niveles han fluctuado. Si se dan cuenta, estas acciones son muy defensivas y por defensivas me refiero a que no suelen fluctuar mucho o en cantidades muy grandes de un cierto punto. Lo más bajo que llegaron fue al 85% y lo más alto al 120% en 24 meses. Es un movimiento bastante controlado. Entonces, si todos estamos claros con esta nota, si tienen alguna pregunta, por favor, mándenla al final para poder contestárselas. No se desanimen, que esta es una nota muy conservadora. Posiblemente no es Muy tan sexy conservadora. o atractiva como las que vienen después. Así que no Claro, te... esta nota la podremos, a ver, todas las notas tienen un activo al que se podrían comparar. Esta nota la podríamos comparar más o menos con un certificado de depósito a plazo. Es una nota muy conservadora y muy del lado conservador del espectro. La pusimos aquí por si hay alguien que tiene, algún inversionista que tenga necesidades de liquidez o que tenga cierta aversión al riesgo, no quiera sacrificar nada del nominal, no quiera poner el capital en riesgo, tenemos opciones. Pero ya vamos a movernos a las notas que tienen un poquitito más de picante y ya verán que los rendimientos se pueden levantar exponencialmente. Bueno, lo otro que les voy a explicar. El otro tipo de productos que vamos a ver el día de hoy se llaman productos de optimización de rendimiento, o en otras palabras, productos de capital en riesgo. ¿Qué me refiero? Me refiero a que el cierto porcentaje del capital o del nominal va a estar en riesgo en estos productos. Como por ejemplo, cuando compramos una acción, tenemos el 100% del capital en riesgo. ¿Por qué? Porque si la acción va a cero, perdemos todo el capital. En las notas podemos tener el 100% del capital en riesgo, pero normalmente utilizamos las características de las notas para protegernos en cierto nivel a la baja, pero bueno, ya lo vamos a ver. Entonces, vamos a ver un pequeño overview. Los productos de optimización de rendimiento tienen cierta protección de capital, pero no absoluta,
tienen cupones atractivos, o sea, de niveles altos. Por ejemplo, un bono atractivo al día de hoy, un bono, me refiero, producto de renta fija, rinde alrededor del 7%. Una nota de optimización de rendimiento que sea conservadora rinde más o menos lo mismo. Así que una nota agresiva ya se imaginarán lo que puede llegar a rendir. Estos productos, al igual que cualquier otro, son altamente modificables y son muy versátiles. ¿Por qué? Porque digamos que hoy en día tenemos una actitud de un poco más de riesgo. Queremos recibir un poco más de retorno y estamos dispuestos a sacrificar un poco el capital. Podemos hacer una nota con menos protección que nos pague mucho más. Y si el día de mañana queremos salirnos de esa nota, porque bueno, evidentemente una vez que la nota se emite ya no es tan ya no es modificable del todo. Pero si el día de mañana decimos, no, la verdad es que en este momento no quiero arriesgar tanto, nos podemos proteger más y recibir menos rendimiento. Entonces, nos podemos mover en el espectro para cualquiera de los dos lados. Formatos más comunes. Hoy vamos a ver solamente dos tipos de nota. Dos tipos adentro de optimización de rendimiento. El primero se llama el Reverse Convertible. Reverse Convertible significa básicamente cupón garantizado. No es una traducción exacta, pero eso es básicamente lo que da a entender. Cuando ustedes vean la palabra Reverse Convertible en un producto de Sun Capital o un producto que les pase Prime Financial de nosotros, va a significar que es un producto con cupón garantizado. Eso significa que no importa lo que pase, llueva, truene, caigan relámpagos, el producto nos va a pagar el cupón en el momento que nos lo tiene que pagar, que va a ser trimestralmente. Entonces, después tenemos el otro tipo de producto que se llama un Fénix. Fénix es un nombre en la industria bastante común, pero lo usamos internamente para describir este tipo de productos. Necesito que me den un segundo, que se me han quedado sin batería los audífonos, así que me los voy a tener que quitar, perdón. Ya les di spoilers de la presentación. Vamos para atrás. Ok. Segundo nada más. Listo. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Sí, te escuchamos, sí. No tan bien como antes, pero igual te escuchamos. ¿No tan bien? No, te escuchamos bien. Perfecto, no te preocupes, dale. Bueno, el otro producto que es el Fénix. El Fénix es un producto que no va a tener el cupón garantizado. El cupón del Fénix va a ser un cupón condicional. ¿Eso qué significa? Que dependiendo de otra característica de la nota, que ya la vamos a ver, se nos va a pagar o no a pagar el cupón en el plazo que se nos tiene que pagar. Evidentemente es una nota con un poco más de riesgo, así que va a tener un retorno bastante más grande que el del Reverse Convertible. El cupón del Fénix puede ser con o sin memoria. Memoria es una característica que le ponemos al cupón de los Fénix para asegurarnos de no perder ningún cupón y sirve de la siguiente forma. Ahorita lo van a ver con un ejemplo tangible, pero sirve de la siguiente forma. Como mencionamos ahora, las notas sirven por observaciones. La observación es normalmente trimestral. Observación se refiere al periodo en el que el emisor, es un día específico del mes que el emisor ve la nota, ve los niveles de los subyacentes y define si se tiene que pagar un cupón o si no se tiene que pagar un cupón, o en el caso de la nota anterior, si la va a llamar o no la va a llamar. Entonces, si el emisor en algún trimestre decide no pagar el cupón de un Fénix, el efecto memoria entra en juego. ¿Qué significa eso? Que el siguiente trimestre, digamos que llega el siguiente trimestre, el emisor dice que este trimestre sí pagamos el cupón porque los subyacentes están arriba de un nivel predeterminado. Entonces, ese trimestre nos va a pagar el cupón perteneciente a ese trimestre y el cupón que perdimos. Entonces, básicamente el efecto memoria lo que hace es rescatar cupones que se puedan haber perdido en el camino para que el rendimiento no se vea afectado. La única forma de que no nos pague los cupones es que los subyacentes no recuperen su valor en la vida de la nota. Pero bueno, ya nos vamos a entrar en eso. Vamos a hablar de las principales características. Observaciones, se los acabo de mencionar. La observación es el día que se pacta en el term sheet o contrato legal de la nota, en el que el emisor va a observar los subyacentes y va a determinar si se va a pagar o si no se va a pagar el cupón perteneciente, o si es en caso del vencimiento, si se va a devolver el 100% del nominal o no. Y no es arbitrariamente, o sea, no es que el emisor decide por sí mismo si lo va a hacer o no. Ahí vamos a tener lo que se llaman las barreras de la nota.
Las barreras son el nivel de protección que le vamos a poner a la nota. Entonces, una barrera al 60% significa que nos vamos a poder proteger 40% de la caída. Ejemplo tangible. Digamos que tenemos una nota solamente sobre Apple. ¿Ok? Le ponemos una barrera de capital al 60%. ¿Qué significa eso? Que Apple puede subir y bajar todo lo que quiera, pero si el día del vencimiento está por arriba del 60%, que es donde tenemos la barrera, se nos va a devolver el 100% del nominal. 100% del nominal. ¿Ok? Si no, si digamos Apple está al 59, se nos va a devolver el 59% del nominal. Y ahí es donde vamos a asumir una pérdida. Que si nos ponemos a pensar, si hubiéramos invertido en Apple, estaríamos en el mismo escenario. ¿Me explico? Entonces, hasta cierto punto es muy parecido a invertir en la acción cuando tenemos un evento adverso. Después está la barrera de cupón. Y ahorita se lo voy a explicar todo en conjunto cuando tengamos la estructura en la pantalla, pero nada más no se me desesperen, tengan un poco de paciencia. Si me permite, Nicolás, hacer un comentario sobre lo que acabas de decir. Por ejemplo, sigamos con el ejemplo de Apple, de esa acción. Estamos pensando en comprar en Apple porque nos gusta la compañía, porque vemos que ha caído mucho su precio, está bastante castigada. Tenemos dos opciones. La opción típica, si no sabemos lo que son las notas, es compro la acción y me guardo la acción y me la quedo por un tiempo determinado, ¿no? ¿Qué puede pasar? Que suba el precio y gane plata, o que baje el precio y pierda plata. Correcto. O sea, eso pasa todo el tiempo en las acciones. Esperamos que se recupere porque ha habido una caída, pensamos que ha sido una exageración y que el precio hoy día no refleja el valor real de la compañía y que está barato. Pero podemos equivocarnos. La ventaja de hacerlo a través de una nota es que contamos con una seguridad adicional. Es decir, hoy día el precio está, por decir, en 10. Si yo compro la nota con 60% de barrera, significa que hasta el plazo final de la nota, esa acción puede caer prácticamente hasta 40% de valor y yo no voy a perder nada. Es decir, tengo un 40% de precio que puede reducirse y yo sigo todavía estando en azul. No pierdo, me devuelven mi plata. Además de los cupones que puedo haber ganado durante el tiempo, ¿no? Entonces es una forma más protegida, sobre todo cuando estamos en una situación como la actual, donde ya los precios han caído un montón y vamos a ver que puede haber una recuperación que no sabemos si va a ser en 4 meses, en 6 meses, en 1 año, en 2 años, y por eso es que los plazos que ustedes sugieren son de 18 a 24 meses. Es como que estás al borde de un barco y te dicen, hay una tormenta, se viene una tormenta y tienes que protegerte. Ahora, la tormenta puede durar 3 horas o puede durar 3 días, pero no va a durar más que eso. Entonces tú te proteges para 3 o 4 días porque sabes que en 3 o 4 días ya lo peor puede haber pasado. Es un poco más o menos una analogía con el tema de la duración. Entonces quería simplemente, creo que aportar un poquito haciendo ese ejemplo y por qué en ese caso una nota tiene un valor adicional para el inversionista. Correcto, toda la razón y muy buena analogía. Ahora, aparte de esto, bueno, es más, yo creo que el resto se los voy explicando en el camino, porque si no va a ser demasiado abstracto. Vamos a ver. Empecemos con la primera. Reitero, esto es un ejemplo de una nota que estructuramos para esta presentación, pero no es la única, ni siquiera cerca de la única. Entonces, para esta nota escogimos un plazo de 19 meses. Esto es un reverse convertible autocall. El autocall es lo que les comentaba ahorita, que es una característica donde el emisor nos puede llamar la nota anticipadamente, pero no a discreción del emisor, sino que va a estar pactado en el contrato. Ya se los voy a explicar con detenimiento. Esta nota, vamos a ver, repasarla paso a paso. Reverse convertible autocall. ¿Qué significa reverse convertible? Sería la primera pregunta de la trivia. Cupón garantizado. Entonces, la nota va a tener un emisor de primer nivel, divisa dólares, vencimiento 19 meses. Obviamos esto. Subyacentes, vamos a tener Alphabet y Meta Platforms. Alphabet, mejor conocido como Google, Meta Platforms, mejor conocido como Facebook Group, o sea, Facebook, Instagram, WhatsApp, etc. A ver, vamos a ver aquí dos barreras. Barrera de autocall, 100%, barrera de capital, 60%. Ya vamos a repasar eso. Observaciones trimestrales, lo que hablamos. El día pactado para que el emisor revise la nota y decida si va a pagar el cupón o no. O en este caso, el cupón es garantizado. Solamente la observación solamente va a aplicar para el autocall. Ya voy a amarrar todos los términos. Entonces, primera barrera, barrera de autocall. 100% de su nivel inicial. ¿Qué significa esto?
Vamos al mismo ejemplo. Llego yo, compro esta nota con $100 el día de hoy. Llegamos al primer trimestre. El nivel de compra es el 100% del nivel inicial, ¿no? Llegamos al primer trimestre, Facebook y Google van moviéndose, van moviéndose, van moviéndose, y digamos que Google está arriba del 100%, pero Facebook no, entonces la nota sigue. El segundo trimestre igual, la nota sigue. El tercer trimestre, Fernando, estás en mute. Me decía, cuando tú te refieres a que la nota sigue, paga el cupón de todas maneras, porque el Correcto. reverse convertible te garantiza el cupón. O sea, en la medida que esta nota siga viva, cada trimestre el inversionista va a obtener 2.35% de interés sobre su capital. Exactamente. En 4 trimestres, si tú lo multiplicas por 4, te da 9.40%. Eso no está en duda, no está en juego, no es condicionado a nada. Eso te lo van a pagar sí o sí. Lo que puede ser condicionado es el autocall o la devolución del principal. Exactamente. Ese 9.40 se va a pagar de todas maneras y por eso si ven el gráfico del cuadrante abajo derecha, el payoff va a ser 114.10% si es que nos devuelven el 100% del nominal, pero ese 14.10%, que es 9.40 en 19 meses, se nos va a pagar sí o sí. Lo que no sabemos si nos van a devolver es el nominal y ya voy a explicar cómo vamos a saber eso. Pero a lo que me refiero es exactamente a eso. Observación, se paga el cupón y si no hay evento de autocall, seguimos. Segunda observación, se paga el cupón, no hay evento de autocall, seguimos. Llegamos a la tercera observación y digamos que Facebook y Google están las dos por encima del 100% de su nivel inicial, nos van a hacer un autocall. ¿Qué significa? Nos van a pagar el otro cupón de 2.35 y nos van a devolver el nominal. ¿Por qué nos interesa esto? Porque uno, sabemos que hicimos una inversión exitosa. Dos, recibimos un cupón interesante, que es un 9.40 en 3 trimestres, que sería 2.35 por 3. No me da la matemática rápido ahorita, pero es más o menos un 7 y algo, 7.05, si me dio. Un 7.05 en 3 trimestres, garantizado, es un muy buen retorno. Entonces, eso es lo que hace el autocall y por eso es que nos beneficia. Y ese día podemos llegar y decir, ok, nos devolvieron la nota, ¿qué está pasando en el escenario geopolítico actual? ¿Qué pasó en la guerra Rusia-Ucrania? ¿Qué pasó en la reunión de la Federal Reserve? ¿Subieron las tasas de interés de bajar? Y podemos hacer otra nota desde una perspectiva más fresca. ¿Ok? Entonces, por eso es que nos conviene el autocall. Ahora, en la misma fecha de observación que se fija el autocall, se va a fijar, bueno, en la barrera de capital. Ahora, como la nota es europea, como verán acá, significa que las observaciones sobre el nominal se hacen solo a vencimiento. Vamos a hacer un pequeño ejemplo de eso para que entiendan. Si yo tuviera una nota que no sea europea, en una fecha de observación, si alguno de los subyacentes está por debajo del 60% de su nivel, nos pueden, o sea, asumimos la pérdida. Pues, tenemos que asumir la pérdida en ese momento y nos devuelven menos del 60% o el 60% de nuestro capital. Pero como son europeas las observaciones, va a ser a vencimiento de la nota. Entonces, al vencimiento de la nota, el día que vence la nota, si nunca se nos hizo un autocall, la observación lo que va a hacer es fijarse si alguno de los dos subyacentes está por debajo de la barrera de capital, que en este caso es el 60%, y la pueden ver en amarillo aquí abajo. Espérate, yo no tengo el pointer. En el cuadrante abajo izquierda pueden ver una línea amarilla que es la barrera de capital, que si se dan cuenta ninguna de las dos acciones la toca desde hace mucho tiempo, hace más de 2 años. Entonces, si llegamos al vencimiento y las dos están por encima, no importa en dónde estén, puede estar una en 61 y otra en 60.9, nos devuelven el 100% de nominal y los intereses acumulados, que en este caso sería un máximo de 14.10, bueno, un fijo de 14.10. Si hay alguna por debajo, digamos que Facebook está a 59, se nos va a devolver el 59% del capital, que es un escenario de pérdida, y el interés que es fijo. Entonces 59 más 14.10, que sería, vamos a ver, estoy un poco lento, voy medio frito, 70 y algo % del capital. ¿Ese interés se paga al final? ¿No se paga cada trimestre? No, el interés es pagadero trimestralmente. Ya. Pero en total va a llegar a ser 14.10, pero es pagadero trimestralmente, correcto.
Entonces, la única forma de que esta nota tenga un escenario perdedor es si alguna de estas De los dos subyacentes está por debajo del 60% de su nivel inicial a vencimiento. ¿Estamos claros con esta nota? Perfecto. Vamos con la que sigue. Nos vamos a ir poniendo cada vez más agresivos en términos de riesgo-retorno, así que ya lo verán. La que sigue es una nota sobre 3 acciones. Ya no son 2, sino 3. Son Micron Technology, Apple y Qualcomm Inc. 2 compañías de semiconductores con muy buen track record y además con muy buenas recomendaciones en este momento. Y bueno, Apple, que es la compañía más grande del mundo. Vamos a repasarla brevemente, pero es básicamente lo mismo. Reverse Convertible, o sea, ding, ding, trivia, con garantizado 19 meses de plazo, igual que todas las notas de esta presentación de capital en riesgo. Acciones Micron Technology, Apple y Qualcomm, autocall al 100%, barrera de capital al 60%, cupón garantizado del 12% anual, o sea, un maximum payoff del 118 más un cupón que sería del 121%. Pequeño error de presentación, me disculpan ahí que no, de diseñador gráfico no me hubiera ganado muy bien la vida. Pero bueno, vamos a repasar escenarios de esta nota. En esta nota ya no van a haber 2 acciones, sino que van a haber 3. Y hay un punto que quiero enfatizar ahí. Hay gente que dice, no, yo prefiero una nota de 3 acciones porque estoy diversificando el riesgo que si en vez de si tengo 2 acciones. Eso es incorrecto. Si tenemos más acciones, estamos poniéndole más riesgo a la nota. Ahora, ¿por qué lo hacemos de 3 acciones? Porque así podemos maximizar el retorno de la nota. Entonces, podemos conseguir condiciones más atractivas si asumimos más riesgo y aquí es donde viene el valor agregado principal que damos nosotros. Esas 3 acciones que están en esta nota no están ahí ni por chance, ni arbitrariamente, ni por lotería. Las escogemos basado en el research que tenemos y en el estudio que tenemos de los estados financieros de las acciones, del movimiento de precio que vemos, del análisis fundamental, del análisis técnico. Así que no es que una nota no es poner 3 acciones cualquiera que vayan a dar un cupón grande. Tiene que haber una estrategia detrás de eso. Los bloques de acciones que pongamos tienen que tener sentidos entre sí y de eso es de lo que nos encargamos nosotros en Son Capital. Eso se lo presentamos a Prime Financial, a Fernando y el equipo, y eso es lo que les va a llegar a ustedes. Pero que quede bien claro que no es que podemos elegir las acciones al azar. Y, por ejemplo, me ha pasado que un cliente me dice quiere una nota sobre estas 3 acciones y le tengo que decir no me parece una buena idea. Yo te lo estructuro perfectamente, no me parece una buena idea, no creo que eso salga bien, te lo advierto, si tú quieres seguir adelante, lo hacemos. Entonces, estas 3 acciones las escogemos por una serie de criterios. Tenemos reportes también que hacemos al respecto de qué acciones escogemos, de qué sectores y por qué, y también tienen acceso a eso por medio de Prime. Siguiendo con la nota. Vamos al primer trimestre, todo está por encima del nivel, del 60% del nivel. Les pregunto para que lo vayan pensando, ¿qué pasa si algo estuviera por debajo? Nada, cupón garantizado, no pasa nada. En las observaciones no va a pasar nada. Lo único que puede pasar es que haya un evento de autocall o un evento de no autocall. En caso de que no haya un evento de autocall, la nota paga cupón, continúa. Solamente a vencimiento vamos a tener la posibilidad de un escenario de pérdida si es que la nota no ha hecho autocall antes. Muy importante, la mayoría de estas notas, a menos de que sea un caso muy específico, están diseñadas para que hagan un autocall lo antes posible, porque eso nos va a permitir atrapar cierto rendimiento, ganárnoslo y una evolución del nominal donde vamos a poder reasesorarnos, reestrategizar y volver a meternos en otro producto que nos parezca interesante. Puede ser el mismo o puede ser diferente. Entonces esta es la segunda nota que les traemos el día de hoy y vamos a pasar a la categoría de Fénix, donde van a ver los rendimientos bastante más atractivos, pero bueno, también vamos a explicar los riesgos asociados con los mismos. Segundo que se me está trabando el puntero láser. Ok. A ver. Espérate. Primer Fénix. Este Fénix es sobre 2 acciones que son Intuit e Nvidia. Nvidia es una empresa de semiconductores, Intuit es una empresa de data processing y cloud computing, que es un subsector del sector tech que también está ahorita muy bien valorado y consideramos que está en un punto bastante óptimo. Ahora,
A diferencia del reverse convertible, los cupones aquí no son garantizados. Entonces tenemos una tercera barrera, como podrán ver debajo de la canasta de subyacentes. Barrera de cupón. Normalmente, para evitar confusión, la vamos a fijar al mismo nivel que la barrera de capital. Y eso, la implicación que va a tener la siguiente. Bueno, ya se lo voy a explicar. El cupón que paga esta nota por trimestre es de un 4.07% o de un 16.28% anualizado. Como les dije al principio, este tipo de notas puede dar cupones muy atractivos. Como hablábamos, el bono más agresivo que yo he visto en mi vida pagaba un 10% o un 12%, algo así. Bueno, ya habría que meterse en lo que llamamos bonos basura para encontrar rendimientos más altos. Aquí estamos invirtiendo en dos acciones que consideramos son de calidad, pero como verán en el gráfico del cuadrante abajo izquierda, tienen bastante volatilidad. Al tener volatilidad, significa que podemos conseguir mejores resultados. Aún así, para que se den cuenta, las barreras que están pintadas en verdes aquí están bastante lejos en los últimos 2 años del nivel de protección que le ponemos a la nota y el nivel actual de la nota y el nivel que ha pasado por toda la nota. Entonces, todo esto es el colchón que vamos a tener para seguir recibiendo rendimientos. Entonces, vamos a avanzar rápidamente por esta nota para que podamos entender la figura, porque los Fénix son las notas, aunque no lo crean, más comunes que se venden. Bueno, en realidad estoy seguro que sí lo pueden creer porque es un rendimiento muy atractivo, pero viene asociada con un riesgo que puede ser, que es proporcional al retorno. Entonces, primera observación. Vamos a observar, ¿hay evento de autocall? ¿No hay evento de autocall? Vamos a asumir que no hay evento de autocall. En esa observación, no necesariamente nos van a pagar el cupón automáticamente. Va a haber una observación de la barrera de cupón. A ver, puntero láser, que es la que hablábamos ahora. 60%, igual que la barrera de capital. Si los dos subyacentes están en o por encima del 60%, se nos paga el cupón. Si no, no se nos paga el cupón. Vamos a asumir que se nos paga el cupón. Seguimos a la segunda observación. Digamos que no hay evento de autocall. Digamos que un subyacente está por debajo del 60%. En este caso, digamos que Intuit está por debajo del 60%. No se nos va a pagar el cupón en ese trimestre. Vamos a seguir al siguiente trimestre. Y en ese trimestre vamos a asumir que Intuit vuelve por arriba del 60%. Ese trimestre vamos a recibir el cupón perteneciente a ese trimestre y el cupón que perdimos en el trimestre anterior. Y si hubieran pasado 2 o 3 o 4 periodos no pago de cupón, vamos a recibir los cupones pertenecientes a todos los periodos en ese trimestre. Ese es el efecto memoria que conversábamos ahora, que lo podrán ver aquí abajo. Cupón trimestral con memoria. Por lo general, todos los Fénix que hacemos vienen con memoria. ¿Todo claro por ahí, Fernando? ¿Alguna pregunta que creas que pueda ser interesante aclarar? No, bien, solo te quería decir que aceleremos un poquito más por el tema del tiempo. Y si ya vamos a terminar, queda esta y una diapositiva más y vamos a las preguntas, que es a lo que vinimos. Vale. Ok, entonces, para que quede bien claro, vamos a repasar rápidamente. Tenemos una barrera de cupón y una barrera de capital. Siempre y cuando en cada observación estemos por arriba de la barrera de cupón, se nos va a pagar el cupón. Si estamos arriba del 100%, se hace un autocall, nos reasesoramos, volvemos a otra nota. Llegamos a vencimiento. Si estamos por encima de la barrera de capital, se nos va a pagar el cupón de ese trimestre también y el nominal. Y si no, vamos a quedar con una pérdida, pero bueno, vamos a tener de ganancia todos los cupones que hayamos recibido anteriormente y el nivel del peor de los subyacentes en nominal. O sea, si el peor de los subyacentes está en 50%, se nos devuelve 50% del capital y ahí es donde hacemos hincapié en que hay riesgo asociado con estas notas. Vamos con la que sigue, que es la nota más agresiva que les traemos. Esta es una nota que también tiene una acción de semiconductores y dos acciones, una de data processing y una de cloud computing. Esta nota, como verán, tiene un poco más de protección, inclusive tiene 55% de protección, lo cual significa que cualquiera de las acciones puede caer 45% y seguimos recibiendo cupones. Y a vencimiento seguiríamos recibiendo el nominal. Ahora, estas acciones tienen bastante volatilidad, todas, y en conjunto nos pueden pagar un 5.02% por trimestre, que en otras palabras sería un 20% anualizado. Y así como esta, podemos hacer una nota que nos pague un 30, dependiendo de las acciones que utilicemos, o podemos hacer una nota que nos pague un 2. Y eso es lo importante, que podemos modificar los productos.
Y bueno, este Fénix va a servir exactamente igual que el anterior, así que antes de ponerme a explicarlo y repetir lo mismo, prefiero que me hagan todas las preguntas que tengan y podamos conversar sobre cada una. De antemano les agradezco muchísimo por su tiempo, les agradezco muchísimo que hayan venido y espero que se animen en algún momento a entrar a una nota que corresponda con su perfil de riesgo retorno, que aquí entre Prime y nosotros vamos a asegurarnos que sea de esa manera. Sí, gracias, Nicolás, muchísimas gracias. La verdad que creo que está muy bien explicado, temas a veces complejos, pero los he explicado de manera muy didáctica. Los invito a todos a que a través del chat vayan haciendo sus preguntas. Nicolás tiene acceso al chat, él mismo va a poder ver las preguntas y contestarlas. Y les pido a todos, por favor, antes de irse, que contesten una encuesta sobre este evento, que es una encuesta anónima, obviamente. Sale como votación, pero en realidad no es una votación, es una encuesta, que nos va a servir para saber también que también estamos en el tema, qué tanto interés ha generado esto entre ustedes. ¿Ya? Así que mientras que van preguntando, también por favor vayan completando la votación o la encuesta, ¿no? Nicolás, ¿tú tienes acceso al chat? ¿Puedes responder las preguntas? Espérate que algo me está pasando aquí. Lo que quiero es que estemos en la última diapositiva. Ok, listo. Tengo acceso al chat, correcto. Vamos a ver el chat. Ok, entonces empecemos por la primera. Espérate, que creo que yo no tengo acceso al chat, Fernando. Lo único que veo en el chat es lo que tú has mandado. A ver, déjame ver. Voy a leerte yo las últimas preguntas porque varias las he respondido yo. A ver, Alexis pregunta, ¿son solo para acciones americanas o también puede ser chinas o europeas? En realidad no hay una limitación con el tema de acciones, pueden ser cualquier tipo de acciones. Las notas tienen... Americanas porque son lo más común, pero como verán hay suizas también, pueden ser chinas, taiwanesas, coreanas, de Australia, donde sea, mientras estén en un intercambio bursátil. José Casabón pregunta, ¿las notas tienen eficiencia tributaria? Te dejo la respuesta. Las notas, a ver, en Perú específicamente el tema tributario es un poco complejo. Si compramos una nota directamente no va a tener eficiencia tributaria, o sea, va a tributar el 30%. Sin embargo, estamos en proceso, Fernando y yo, de diseñar un método por el cual puedan comprar una nota por algún fideicomiso o algún fondo privado y por ahí sí tendrían eficiencia tributaria. Así que ténganos paciencia por ese lado también, pero eventualmente vamos a llegar a que podamos tener eficiencia tributaria. Es simplemente un tema del método de compra. Y estamos en eso, ya tenemos un par de proveedores que nos ofrecen la plataforma para que se pueda a través de ellos hacer las transacciones, con lo cual tanto los cupones que generen este tipo de notas como las ganancias al final no generen inmediatamente un tema tributario, sino aquella persona pueda volver a estar haciendo otras transacciones y recién al final, cuando madure su producto total, recién ahí, si lo desea, ya es cuestión de cada uno, pues vale, toca la puerta de su lado y dice, esto es lo que gané, aquí está mi impuesto. Que veamos qué otra pregunta más hay por acá. Por favor, no se olviden de completar lo de las votaciones o la encuesta. Ya. ¿Y cuál es el capital mínimo de inversión? Acá, a ver. ¿El cliente puede recibir acciones en lugar de capital? Sí, James. En el caso negativo, en que no se llegue a la barrera de protección, lo que va a recibir el inversionista es la acción. Puede vender la acción y convertirla en dinero o puede quedarse con la acción esperando que vuelva a subir de precio. O sea que sí, hay ese riesgo, digamos, que sucede. ¿Cuántos fondos estructurados tienen en cartera? ¿Cuántos, Nicolás? Cientos, hacemos miles. aproximadamente 7, bueno, yo hago como 6 o 7 al día, y otros del departamento que hacen más, otros que hacen menos, la cantidad es enorme. Sí. Vivian pregunta cuál es el capital mínimo de inversión. En realidad el mínimo no está por nota, sino a través de la plataforma, porque uno no puede mandar el dinero a Stand Capital y decir quiero comprar una nota. Tiene que hacerlo a través de una cuenta que tenga un banco, que tenga convenio, o a través de una plataforma para esto, que tenga convenios para hacer la compra de estas notas. Para acceder a estas plataformas el capital mínimo es $25,000.
Ahora, con esos 25.000 puedes comprar varias notas, no tienes que comprar una sola nota. Entonces puedes diversificar. Que también fue un tema que en algún momento quise comentar. O sea, uno puede comprar varias notas y estás diversificando el riesgo. Tienes $100.000 para invertir, puedes comprar tal vez 10 notas de 10.000 cada uno en diferentes plazos, en diferentes industrias, de diferentes tipos, con lo cual sabes que no te va a ir mal en todo, en todos los casos, has diversificado dentro de notas, ¿no? Es doble diversificación. Correcto. Déjame ver más preguntas. Comisiones. No hay ningún costo para el inversionista. En las notas ya, digamos, los costos de la nota ya están dentro de la nota misma, entonces no hay un cargo adicional. Si te refieres a comisiones por la intermediación de esto como agente, cada producto tiene diferente estructura de comisiones y eso lo vemos al momento de que lanzamos la nota y les comentamos a todos, bueno, esta nota tiene este pago de comisiones. Efectivamente, Yamai, creo haber respondido tu pregunta con respecto a que no hay comisiones en la nota per se o gastos. Por la cuenta posiblemente sí. Estas cuentas, estas plataformas que son las que tenemos que utilizar para comprar, tienen un costo, no hay lonche gratis. Generalmente ese costo puede ser entre un 0,5% y un 1% al año, más o menos. Si el emisor entra en insolvencia, bueno, ese es un riesgo digamos, que está ahí presente, pero precisamente para eso se trabaja con bancos de primerísimo nivel, ¿no? A nivel del BBVA o JP Morgan, no sé, Nicolás, yo estoy respondiendo por ti. Ayúdame Bueno, acá. todos esos son bancos de primer nivel que tienen, o sea, auditorías casi que mensuales y anualmente tienen que presentar reportes públicos donde se mantiene, o sea, hay una evaluación de parte de las calificadoras de riesgo, que bueno, lo digo, yo trabajé en una calificadora de riesgo, así que lo vemos internamente. Y el riesgo de los bancos siempre está en un determinado nivel. Nosotros con institucionales principalmente trabajamos bancos de A para arriba, que significa que son extremadamente solventes y en caso de algún tipo de evento crediticio podrían pagar todas sus deudas. ¿A dónde se transfiere el dinero? ¿Qué banco tiene la custodia? Depende de qué plataforma utilicemos. Estamos en comparaciones con dos. Una de ellas utiliza a Pershing, que le pertenece al banco de New York Mellon. Otra de ellas trabaja con un banco europeo, con un banco en Luxemburgo. Es un banco de más de 100 años de antigüedad y esos actúan como bancos custodios. Hay que inscribirse. No entiendo bien la pregunta a qué te refieres con inscribirse. Si quieres contratar una nota, claro, se hace un proceso. Hoy día, o sea, hoy lo que hemos querido hacer hoy es hacer una explicación de notas y si ya hay un interés puntual, podemos tener reuniones individuales para ver cuáles son las necesidades, qué tipo de notas hay en el mercado y ver esto en mayor detalle, ¿no? ¿Qué más? ¿A dónde se refiere el dinero? Bueno, depende. Para personas de alto capital que ya cuenten con una cuenta en banca privada, posiblemente a través de su propio banco pueden hacer esta compra. Aquellas personas que tengan su dinero acá y no cuenten con una de esas cuentas, para ello están precisamente estas plataformas con las que estamos en conversaciones para que se pueda a través de esta plataforma hacer la compra de las notas estructuradas. Sí se pueden hacer notas sobre ETFs, es bastante común, notas sobre ETFs y también sobre índices. No hemos hecho ningún ejemplo de ese tipo, pero sí, a mí me gusta. Inclusive se pueden hacer notas apalancadas, o sea, podemos hacer notas apalancadas que sea el 300% del rendimiento de X ETF con cierta protección a la caída, manteniendo en mente que la relación riesgo-retorno tiene que ser justa, o sea, no es que les vamos a dar el 300% y 100% de capital protegido, o sea, hay un trade-off que hay que asumir, pero se pueden hacer notas sobre ETF, sobre Forex, se puede hacer sobre tasas de interés, se puede hacer sobre absolutamente todo, básicamente. También hay una nota por credit default, ¿no? Que me explicabas, que es si la empresa sobre la cual estamos comprando la nota no quiebra, tú recibes tu interés, ¿no? O sea, el único riesgo es que... CLN, se llama un Credit Link Note y básicamente diferentes CLNs, es un mundo muy grande, diferentes CLNs comprenden diferentes tipos de riesgo, pero básicamente lo que apuesta es que la empresa no va a tener un evento crediticio en el plazo de la nota. Ahora, la idea nuestra es hacer una especie de boletín vía WhatsApp, por eso sería bueno, digamos, que me acepten porque les voy a mandar una invitación para que sean parte de esta lista de difusión. Un boletín con las notas y las ideas que Nicolás nos va a estar presentando para que las personas que tengan interés en adquirirlas puedan hacerlo, ¿no? Entonces,
van a saber qué es lo que está en mercado, es como una subasta, ¿no? Mira, hay esta idea, ¿te interesa o no? Si llegamos al monto mínimo que se requiere para hacer la compra, se procede con la compra. Para eso lo ideal sería que ya el inversionista cuente con su dinero y esté en la plataforma o esté en algún banco que tenga convenio para hacer esta compra de la nota, ¿no? Correcto, correcto. ¿Alguna Hay otra una pregunta? pregunta, ¿qué volatilidad usan el VIX o el T-VIX? Eso sí, ahí sí me agarraron. Dependiendo, eso va a depender mucho. Normalmente es que la volatilidad la toma el banco emisor y cada banco emisor tiene diferentes parámetros. Entonces puede ser el TVIX o puede ser el VIX. Yo por lo general utilizo el VIX como referencia para los productos que hago y los productos que hago, que es la ingeniería que tengo, pero la volatilidad que se toma, y bueno, eso es un poco más un tema de ingeniería, no solamente se toman los índices de volatilidad, porque los índices de volatilidad van a dar más o menos un esquema general de los rendimientos que van a tener las notas en ese día, porque todo es intraday, pero la volatilidad que se toma es la volatilidad implícita del subyacente. Tengo un subyacente por este lado, la volatilidad implícita de este subyacente mezclada por medio de una ecuación compleja con la volatilidad implícita de otro subyacente, la correlación que tengan, el spot price y el precio de las opciones, va a hacer todo eso una curva relativamente convexa que nos va a dar el rendimiento de la nota. Perdón por todas las palabras extrañas, pero eso es básicamente para responderte en términos de volatilidad. No es que el VIX nos da el rendimiento de la nota, sino que el VIX plantea un escenario general y la volatilidad implícita del subyacente mezclado con otros factores nos va a dar el rendimiento o la protección que nos puede dar la nota, que al fin y al cabo se determina por medio de una estrategia de opciones. Sí, Nicolás, antes de la próxima pregunta, quiero recordarles que tenemos una encuesta en línea, son 5 preguntas, por favor, si pueden. Solamente el 60% las ha contestado y sería buenísimo para nosotros contar con la mayor información posible. Esto nos va a ayudar bastante en el procedimiento en lo que hagamos a futuro. Bien, y para hacer las votaciones simplemente le das clic ahí donde dice votaciones, que en realidad, repito, no es una votación, es una encuesta. ¿Se puede hacer notas estructuradas con bonos soberanos? Es una pregunta. Y la otra es, ¿en qué momento se define el strike del precio de las acciones subyacentes? Ok, la primera pregunta se puede, no lo recomiendo, ni tiene mucho sentido, porque al fin y al cabo, si hacemos una nota con un bono soberano, tendríamos que, si se refiere a hacer una nota sobre un bono soberano, la respuesta es sí. Se puede hacer una nota sobre un bono soberano, sería un CLN, que básicamente lo que estamos hablando ahorita, vamos a apostar a que el bono soberano no va a ser default y nos va a dar un cupón más alto que el cupón que paga el bono soberano. Se puede estructurar una nota con bono soberano, se puede, pero tiene ciertas implicaciones que, repito, si me puedo explicar ahorita, nos da hasta el 28 de julio en el webinar. La segunda pregunta, ¿en qué momento se define el strike del subyacente? Muy buena pregunta. El strike se define a cierre de mercado de ese día. En realidad es contraindicación del estructurador, que sería yo, pero yo por lo general todo lo pacto a cierre de mercado de ese día y si son acciones europeas, a veces apertura del mercado al día siguiente. Bien, ¿alguna otra pregunta? Creo que hemos cubierto todas. No sé si hay alguna que no. Bueno, esta presentación, tanto el video como el material de la presentación, se los voy a enviar por email, al email que ustedes han apuntado acá al momento de registrarse. Si llegaron tarde o si se tuvieron que ir temprano, en fin, van a poder verlo completo, ¿no? Dennos un día para editarlo, queremos cortar algunas cosas para que quitar lo que es redundante, y va a estar disponible en la web por 30 días, así que lo pueden volver a ver, pueden hacerme cualquier consulta, yo estoy acá disponible, si quieren tener una reunión conmigo, lo pueden hacer. Pueden escribirme a través del WhatsApp. Les voy a poner acá mi número por si acaso. Ya es el 51, que es Perú, 98-126-7157. Yo tengo un sistema para agendar reuniones que se llama Calendly, que es muy bueno. O sea, te paso la agenda, tú escoges el día y la hora que más te conviene y automáticamente al separarlo ya se ha bloqueado ese espacio y ya tenemos una reunión que puede ser por Zoom, por Teams, por WhatsApp, por la plataforma que ustedes prefieran utilizar o por el teléfono también, ¿no? Reuniones en persona se hacen, pero cada vez menos, ¿no? Es mucho más eficiente manejarlo así para no estarse movilizando y no estarse contagiando el uno al otro. No sé si hay más preguntas, yo ya tengo que volar, tengo una reserva
en el restaurante a las 8:30, me quedan 9 minutos para llegar. Les agradezco a todos por su participación. Espero que encuentren en Notas Estructuradas instrumentos interesantes. Hemos hablado de 5 ejemplos, pero como decía Nicolás, él hace 5 o 6 notas por día. Entonces imagínate la cantidad de opciones que podríamos tener. Gracias Nicolás, muchísimas gracias por tu participación. Estoy seguro que vamos a hacer buenos negocios. Te dejo unos minutos finales para que te despidas. Muchísimas gracias a todos, les agradezco su tiempo, espero que de verdad hayan encontrado algo de interés aquí y bueno, en la encuesta no pude evitar ver que algunos respondieron que no encontraron la información que esperaban en la presentación. Los invito por favor a escribirnos un correo porque la información que quieran saber, la idea es que la puedan saber y tengan acceso a la misma y estamos, Fernando y yo aquí dispuestos a responder cualquier pregunta o cualquier duda o cualquier temática sobre notas estructuradas. Así que, bueno, espero estemos en contacto pronto y podamos hacer productos interesantes para ustedes que se alineen mucho con sus expectativas y con los portafolios que tienen. Un abrazo a todos y que estén muy bien. Muchísimas gracias nuevamente. Buenas noches a todos. Hasta la próxima. Adiós.